En estos días, mientras oraba a Dios y le preguntaba qué era lo que él quería que dijera a su iglesia o qué creía él que necesitaba su iglesia, vino a mi mente una frase que es la que hemos de usar como título del mensaje en esta mañana. Pero esta frase es una interrogante, es una pregunta, y es la siguiente: ¿a dónde vas? Y mientras meditaba en esto, entendía que cuando Dios nos hace una pregunta, no lo hace precisamente porque sea una interrogante para Él, ¿ves? Porque Dios lo sabe todo, sino que lo hace para que nosotros reflexionemos. Es un llamado a la reflexión. La palabra de Dios recoge la primera pregunta hecha en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Y la primera pregunta que Dios hizo fue: ¿dónde estás? Y se la hace a Adán y a Eva después de la transgresión, que ellos se ocultan y Dios se manifiesta en el huerto y le dice: ¿dónde están? Y me pregunto, ¿acaso no sabía Dios realmente dónde estaban? ¿No lo sabe Dios todo? ¿Por qué hace esta pregunta? Es un llamado a que Adán y Eva reflexionen acerca de su posición actual. ¿Dónde están? Tomé como ejemplo otra pregunta que Dios hace, en este caso al profeta Elías, cuando está allí oculto en una cueva, y Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Ves? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no sabía Dios qué estaba haciendo Elías allí? Entiendo que es un llamado a que Elías reflexione por qué está en ese lugar, qué hace realmente en ese lugar. Y la otra pregunta que tomé como ejemplo para aclarar esto, la encontramos en el libro de Amós, al que reiteradas veces Dios le pregunta: ¿qué ves? Dios le está mostrando a Amós varias visiones y le dice: ¿qué ves? Y esto me lo he preguntado otras veces en mi vida. ¿Qué se supone que estuviera viendo Amós? Dice que en una de las visiones le muestra una plomada de albañil. Y digo, bueno, si Dios le está mostrando una plomada de albañil, ¿por qué le pregunta a Amós: ¿qué ves? Porque Dios quiere asegurarse, entiendo, de que estemos viendo, de que estemos percibiendo exactamente lo que Él nos está mostrando. ¿Amén? Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿a dónde vas? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestra meta? Ahora yo le puedo preguntar a Rogelina: ¿a dónde vas mañana? No, mañana va a estar en casa. Esa es su meta de hoy. ¿A dónde vas el lunes? No, no voy para el trabajo, voy para matanzas. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te imaginas? ¿Dónde te proyectas en un futuro, ya sea inmediato o lejano? ¿A dónde vas? Creo que para entender a dónde vamos, primero tenemos que analizar nuestra posición actual. ¿Ves? Porque donde estamos hoy va a determinar dónde estaremos mañana. Si nosotros tomamos un auto por toda la carretera central de Cuba, en dirección al occidente, ¿dónde vamos a estar mañana? No sé dónde, pero seguramente en algún punto al occidente de Cuba. ¿Amén? Si no cambiamos de rumbo. Pero no vamos a estar mañana al oriente, porque nosotros tomamos rumbo al occidente y no nos hemos detenido. Entonces queda claro, nuestra posición de hoy va a determinar dónde estaremos mañana. Nuestras decisiones de hoy, nuestras interpretaciones hoy, nuestras obras de hoy, nos conducirán a un determinado destino mañana. Así que el objetivo es simplemente invitar a la reflexión. Lo que sea que estemos pensando mal, haciendo mal o proyectando mal, todavía estamos a tiempo, dice la Escritura en el libro de los Hebreos, mientras se diga hoy. Amén. Mientras estemos en esta tierra y el Señor no haya descendido en su segunda venida, todavía estamos a tiempo. Quizás algunos de ustedes se preguntan: ¿qué tiene que ver este mensaje con nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros este mensaje? Que estamos en el camino correcto, estamos en la iglesia, que vamos en la dirección correcta. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 4, 5 y 6, sobre ello vamos a estar trabajando. En el versículo 4 de este capítulo 14, Jesús dice, hablando a sus discípulos:
y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Amén? Jesús le dice a los discípulos, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero en el versículo 5 interviene Tomás y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esto me hacía meditar en esto. Jesús está hablando con las personas más cercanas a él, en su círculo más íntimo, a sus discípulos, a los que eran sus aprendices, sus estudiantes, ¿verdad? Pero como en todas las clases siempre hay algún estudiante o algunos que no hacen la tarea, en este caso le tocó a Tomás no hacer la tarea. Tomás estaba en la clase, pero sabe Dios dónde estaba su mente y dónde estaba puesto su corazón. Tomás le dice, Señor, perdóname, pero yo ni sé para dónde tú vas, ni sé cuál es el camino. A lo que Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este es el versículo que hemos tomado como base en el desarrollo de este mensaje. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Vamos a estar tratando específicamente sobre esta primera parte del versículo. Es decir, entiendo esto, que a veces teniendo a Jesús en medio nuestro, los discípulos tenían a Jesús entre ellos, ¿cierto? Lo habían visto hacer muchas cosas y estaban escuchando día y noche su palabra. Aún teniendo a Jesús en medio nuestro, a veces no sabemos lo que Él está a punto de hacer en nuestras vidas y mucho menos lo que debemos hacer nosotros o qué ruta debemos tomar nosotros en nuestra vida, en cualquiera de las áreas en que hagamos decisiones diarias. Jesús le dice, yo soy el camino. Con respecto a camino, cuando buscamos el significado de la palabra según el Strong, encontramos que camino es ruta, proceder, progreso. Y la palabra de Dios en Mateo 7:13 nos dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Sabemos que el camino es Jesús. Cuando buscamos, seguimos analizando y profundizando en el Strong de estas palabras, dice que estrecha significa obstáculo cerca. Estrecha es la puerta. Puerta significa entrada. Así que traduciríamos entonces obstáculo cerca de la entrada. Dice, y angosto el camino que lleva a la vida. Angosto significa tribulación, opresión. Y tribulación y opresión, el camino, la ruta, es Cristo para nosotros, que lleva a la vida, que también es Cristo. Y pocos, diminuto es el número, que son los que la hallan, los que la obtienen, los que la encuentran. Estoy hablando de los significados de cada una de estas palabras según el Strong en las Escrituras. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Jesús es el camino, ¿cierto? Pero no es un camino fácil, no es un camino cómodo, es un camino de tribulación, es un camino de opresión, es un camino de sacrificios y de renunciación. En una ocasión, cuando los discípulos querían estar así al inicio con Él les dice, como para dejárselo claro desde un inicio, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. No es un camino fácil, es un camino de renunciación. Dice la Escritura también, dijo Jesús, que el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, no es digno de él. Jesús es el camino, pero ¿es fácil el camino? Es angosto y está, se lo traducimos así directamente, es tribulación el camino, es tribulación. Dice también la palabra de Dios, yo soy el camino, ya vimos, desglosamos lo que significaba de alguna manera, dice, yo soy la verdad. Y cuando vamos al significado de la palabra verdad, pues está muy sencilla. Simplemente verdad, veraz. Es decir, es todo lo contrario a mentira, es todo lo opuesto a mentira. Dice la Escritura que el enemigo es quien es mentiroso y es padre de mentira. Pero Dios es veraz, es verdad. La palabra es verdad. El Espíritu es verdad. Y cuando se refiere a Jesús, también dice que es verdad. Sé que es el camino, es la verdad y es la vida. Con respecto a la vida, nos ubicamos en algunos elementos nada más que da acerca de la Escritura, no podemos abarcarlo todo, pero dice en Levíticos 17:11, Dios nos enseña que la vida está ¿dónde? En la sangre. La vida
está en la sangre. Y lo manifiesta Dios en el sacrificio de la cruz, derramando Jesús toda su sangre, que es vida, para todos los que hubieren de escucharle y hubieren de creer en Él, incluso en el futuro. No solo para aquellos que estaban allí presenciando ese momento de la historia, sino para aquellos, como hasta para nosotros, a los que llegaría el testimonio de Él en la historia. En otro pasaje, Él dice, cuando está en la última cena con sus discípulos y la está compartiendo, que toma la copa en su mano y dice: esta es mi sangre, bebed. Nos invita a llenarnos y a nutrirnos de su sangre, porque su sangre es vida y Él es vida. Por transitividad, como nos enseñaban en la escuela con las igualdades de triángulo, por transitividad todo esto es igual. Sangre, vida y Cristo, una misma cosa. Dice también la Escritura con respecto a la vida, en Juan 1:4, que dice: la vida era la luz de los hombres. Y ahora incorporamos un nuevo elemento. La vida es Cristo, pero también es luz. Y dice la palabra que Dios es luz. Por eso Jesús es luz. Por eso la vida era la luz de los hombres. Amén. Dice en el Salmo 119 también: lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra también es luz y es la que ilumina mis pasos y me van a conducir en el camino por el que voy. Amén. ¿A dónde vamos? La palabra de Dios tiene que ser la que traiga luz a la dirección de nuestros pasos, porque es la única que nos va a llevar a un destino eterno de salvación en Cristo Jesús, que es el camino, es la verdad y es también la vida. Y meditaba en algo en estos días con respecto a la luz y a la oscuridad y a todo esto, y me preguntaba: ¿por qué hay sombras en la luz? Ahora salimos caminando y mientras la luz del sol nos va dando, podemos ver nuestras sombras, ¿verdad? Y entendí que no me estaba formulando la pregunta de la manera correcta. No es por qué hay sombras en la luz, porque la luz no tiene sombra. Esto no es yin y yang. Es que la luz hace manifiesto la sombra que se oculta detrás nuestro, detrás de cualquier objeto o detrás de la propia luz. Amén. Dice, y entendí esto también, meditaba en esto. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz sobre nosotros o la cercanía de la luz a nosotros, más diminuta será la sombra, ¿verdad? El punto en el que el sol está más cerca de nosotros es aquel que dice cuando el sol está exactamente sobre nuestra cabeza, en el cenit. Y en ese momento del día, justamente a mediodía, cuando el sol, la distancia entre el sol y nosotros se hace más corta, ¿cómo se ve la sombra nuestra? Más pequeñita, más diminuta, ¿verdad? En la medida en la que nos acercamos a la luz, o la luz se hace más intensa alrededor nuestro, las sombras van desapareciendo. La vida nos enseña que lo oscuro es malo. Lo oscuro por lo general se asocia a Satanás, a sus demonios, pero también en nuestra vida humana se asocia a los peligros. Cuando nosotros andamos en una oscura noche, sabemos que la probabilidad de que nos acechen mayores peligros aumenta. Podemos ser atacados por animales, por personas que vengan a asaltar, a robar o a matar, ¿verdad? Y quien viene a robar, a matar y a destruir es uno, y la Biblia lo identifica como Satanás. Pero en lo oscuro también ocurre algo, y es que en medio de la oscuridad nosotros vemos menos, ¿cierto? Porque nosotros no somos seres oscuros, somos seres de luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos seres de luz. Pero ocurre también algo, en medio de la oscuridad nosotros estamos más alertas, ¿cierto? Tenemos más cuidado, porque sabemos que los peligros nos pueden acechar en mayor proporción. Y andamos más alertas. Sin embargo, ¿qué ocurre de día? ¿Cómo andamos de día? Relajaditos, confiados, tranquilos, seguros. Y pregunto, ¿no hay peligro durante el día? ¿No hay sombras ocultas detrás de la luz?
En estos días, la semana pasada, fui a Limonar a hacer algunas cosas y me quedé impactada mientras estaba allí alrededor de media mañana, no sería más de eso, qué sé yo, como a media mañana. Me encuentro con una amiga allí que me dice, ¿no sabes lo que pasó? Una mujer caminaba por la calle con un picadillo en sus manos y se lo arrebataron de las manos y salieron corriendo. Yo dije, wow, ya ni durante el día podemos estar tan acomodados, tan relajados. Y Dios siempre nos exhorta a que estemos siempre velando y apercibidos en todo tiempo. Dios no nos dice, velen nada más que de noche, no, día y noche. Andemos con temor y con temblor. Amén. No para tener miedo, sino para estar alertas, para estar atentos, para estar vigilantes, para estar seguros en Dios y para saber por dónde vamos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro 2 de Corintios, en el capítulo 11. Dice el apóstol Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Sí? Toleradme. Y me gustan las cosas de Pablo, ¿no? Y este capítulo está un poquito extenso, pero está muy bueno. Y él mismo reconoce de sí mismo que parece que está loco, pero de loco no tiene nada, ¿verdad? Seguimos, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Amén? Que Dios nos bendiga con la lectura de su palabra. ¿Y a dónde queremos llegar con esto? Dice la propia Escritura, hablando con respecto a la luz y a las tinieblas, a lo bueno y a lo malo, a lo oscuro y a lo claro, que Satanás se disfraza como ángel de luz. No que él sea luz, sino que porta un disfraz para acercarse a los hijos de Dios, engañar a los hijos de Dios, y lo hace muy sutilmente. Dice, cuando buscaba el Strong y el significado de la palabra disfraz, nos lleva a la palabra metasgematizo, que significa cambiar de apariencia exterior, lo que se ve, alterar la forma, la presencia, la apariencia. Amén. Se disfraza, él cambia su apariencia exterior, porque él espanto es y para siempre dejará de ser. Él no se presenta a los hijos de Dios como el espanto que es, sino que se pone una careta, se pone un disfraz como ángel de luz. Dice el significado de la palabra ángel, que ángel es mensajero o pastor de luz, que brilla, que trae luminosidad, resplandor. ¿Amén? Es decir, y dice que el ángel trae nuevas, ¿sabes? Es el mensajero el que trae la noticia, trae nuevas.
pues Satanás también trae nuevas. Lo que en este caso son nuevas, son todas mentiras. Parece lo que no es. Y esto me recuerda a un refrán popular que dice que todo lo que brilla no es oro, ¿verdad? Las apariencias a veces engañan. Dice, o pregunto, ¿sabe la oveja lo que es un lobo? ¿Conoce la oveja al lobo? Sí. Sabe que es un depredador de su especie. Dice, ¿qué creen ustedes que haga una oveja cuando ve un lobo? Huye, corre, todo lo rápido que pueda, porque sabe quién es. Pero ¿qué sucede si el lobo viene a la oveja disfrazado de oveja? ¿Qué sucede si el lobo viene disfrazado de oveja? Lo más probable es que ande en medio de ellas plácidamente y devore a cada una de ellas o a las que le sea posible de una en una, ¿verdad? Dice la Escritura cuando habla en Apocalipsis que trataría de engañar, si fuera posible, aún a los propios escogidos. O sea, su objetivo está no en los que no conocen de Dios, no en los que no se acercan a Dios, sino en los que ya lo hemos hecho. Nosotros somos su blanco, pero también estamos en el camino correcto y respaldados por Dios. Busquemos, y es la reflexión, visión espiritual, discernimiento espiritual, para que podamos percibir siempre lo bueno y lo malo y podamos, como dice la Escritura, rechazar lo malo y retener solamente lo bueno. Escuché hace tiempo a un predicador decir que el enemigo no es inteligente, y él se refería a esto. No es inteligente porque se rebeló contra el Creador, como queriendo decir, estaba loco él el día que pensó que rebelarse contra Dios lo iba a llevar a una victoria. ¿Amén? Estaba loco él cuando pensó que rebelarse contra Dios lo iba a llevar a una victoria. Ese día él escribió su destino final, él escribió su futuro, sus decisiones y el camino que tomó en ese momento, ya escribió su sentencia final, porque ya ha sido juzgado, ¿verdad? Pero dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales. Sí. Decía este predicador que Satanás no es que sea tan inteligente, sino que conoce un truco y lo ha estado poniendo por obra desde la misma creación. Hay un refrán callejero que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lleva tanto tiempo poniendo en práctica el mismo truco que ya lo hace casi a la perfección. ¿Y cuál es su truco? Decía este predicador, hacernos creer que Dios no quiso decir lo que dijo. ¿Amén? Hacernos creer que Dios no quiso decir lo que dijo. Y leemos una porción de la Escritura y decimos, no, pero aquí dice esto y esto, y nada. Y viene alguien, no, esto no es lo que quiso decir. Esa es la voz de Satanás, si está tergiversando la Escritura, ¿verdad? En el Edén lo hizo con Adán y Eva y le dijo, con que os dijo Dios, no comáis del árbol del conocimiento de la vida. En el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis le dice, no moriréis, sino que, y les presenta su teoría, sus ojos serán abiertos y ustedes verán lo bueno y distinguirán lo malo y serán como Dios. ¿Qué está haciendo Satanás? Diciendo que Dios no quiso decir lo que realmente dijo, lo que era evidente. ¿Qué le dijo Dios? Ciertamente, verazmente, ciertamente, el día que coman de sapo van a morir. Ahí no hay nada más que añadir. Dios fue claro, fue contundente y fue firme en sus palabras. El día que coman de sapo van a morir. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Instantáneamente, en el momento en que ellos toman del fruto que Dios había dicho que no comiesen y lo comen, instantáneamente se produjo una ruptura en la relación del ser humano, de toda la humanidad y Dios. Se produjo una separación y sí hubo muerte. No hubo muerte física instantáneamente, pero sí la hay ya. La muerte física también entró al mundo, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Habíamos sido o fuimos creados para vivir eternamente. Sí morimos de manera física, aunque no fue instantánea la muerte física en ese momento, pero sí hubo una muerte espiritual instantánea en ese momento que hace veraz y firme la palabra dicha por Dios. O sea, que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis lo malo, conoceréis lo bueno, ¿cierto? No teníamos conocimiento de lo malo y ya vino el conocimiento de lo malo a nuestras vidas.
pero somos como Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero somos como Dios. Él usó soberbia y vanagloria para hacer que la humanidad en Adán y Eva representada pretendiera ser también como Dios. Pero ¿a dónde queremos llegar? El enemigo disfrazado, si él se disfraza como ángel de luz, como decíamos ahorita, él no puede venir así con su cara de espanto, con su apariencia de espanto. ¿Qué hace? ¿Dónde se oculta? ¿Detrás de qué se esconde? De la palabra de Dios. Y usa la palabra de Dios para engañar a los hijos de Dios, o para pretender engañar a los hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Intercalando una verdad con una mentira. Y esa es nueva, la mentira que trae a nosotros, o que intenta traer a nosotros. Eso mismo hizo con Jesús en la tentación del desierto, ¿recuerdan? Él sabe con quién estaba allí tratando. Él sabe que aquel era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Él no podía irle con un truco barato. Y fue con la propia palabra de Dios, sacada de contexto. Hay una ley de la hermenéutica que dice que la palabra sacada del contexto es un pretexto. Es un pretexto para decir lo que tú quieres decir, para engañar, para hacerlo, pero no es veraz. Y eso es lo que hace. Saca la palabra de contexto. Pregunto, ¿puede enderezarse lo derecho? ¿Algo que esté derecho lo podemos enderezar? No hay necesidad, si está derecho, si está recto, no hay necesidad de enderezarlo. Se endereza lo que está jorobado, lo que está doblado, pero no lo que está recto. Bueno, escuchemos lo que dijo Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 23, cuando se preguntaba acerca de quién era él. Juan dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si Juan está diciendo, no lo estoy inventando yo, ya Dios lo declaró hace siglos atrás y lo dijo por medio del profeta Isaías. Enderezar, que hay algo que está mal, hay algo que hay que nivelar. El camino, ¿qué es lo que está torcido? El camino del Señor. ¡Wow! Enderezar el camino del Señor. Y buscamos la cita en Isaías, que está en Isaías 43, e Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y cuando buscamos el significado de las palabras, encontramos que ahí preparar significa girar, voltear. Voltear el camino, la ruta a Jehová. ¿Cómo que voltear? Porque está en la dirección incorrecta, está jorobada, ya está torcida y hay que volver a ponerla en su lugar. Hay que enderezar el camino, la calzada que ha sido torcida. Dice: preparad camino a Jehová, enderezar. Y aquí enderezar significa hacer tomar camino derecho. La función de Juan el Bautista era hacer tomar camino derecho a las personas que le estaban escuchando, porque estaban torcidos en la verdad de la Escritura. Enderezar calzada. Calzada significa carretera arterial. Wow, carretera arterial. ¿Qué es una arteria? La principal vena. La vena principal que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo. Que lleva la sangre, ¿lleva qué? La vida. Lleva a Cristo, lleva la luz desde el corazón. ¿Qué es el corazón? La fuente que la está bombeando. ¿Quién es la fuente? Cristo también. La lleva desde la fuente, desde Cristo, al resto del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia de Cristo es el cuerpo del Señor. Así que voltea el camino, haz tomar camino derecho por esta carretera arterial en la soledad, en lo estéril, en el desierto, en aquel lugar en el que no hay mucho fruto, que está estéril, no da fruto, a nuestro Dios.
Dice la Escritura que en la obediencia hay bendición, ¿verdad? Y las obras también cuentan. El camino del Señor se había torcido. Y torcer el camino del Señor no es una obra de Dios. Eso no forma parte del plan de Dios. Alguien lo torció. Y si lo torcieron, si torcieron la verdad, es porque involucraron una mentira. Y ya sabemos quién es el mentiroso y además el padre de mentira. Satanás no solo es mentiroso, o sea, no solo miente por naturaleza, por esencia misma, sino que es padre de mentira, engendra mentira, produce mentira. El camino del Señor se había torcido, pero se había torcido ¿dónde? A los que están en el mundo, se había torcido entre los creyentes, se había torcido dentro de ellos mismos. Ellos no habían provocado la torcedura viene desde afuera, pero ya había entrado y se había torcido dentro de ellos. Vemos en Mateo 7, 22 y 23, y vamos a parafrasear que dice la Escritura. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios, y Jesús responderá, apartados de mí, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. Estas personas pasaron su vida quizás creyendo que estaban en el camino, pero estaban en un camino torcido que no los llevó realmente a Cristo y a su verdad. Y en el día final, esta es la respuesta de Jesús. Apartados de mí, obradores de maldad. Y cuando buscamos en el Strong el significado de esta expresión, obradores o hacedores de maldad, significa los que trabajan en lo malo, los que violan la ley, infractores o también de la ley. Y el camino del Señor se había torcido tanto entre los propios creyentes de la época, entre los fariseos, los escribas, los que tanto conocimiento tenían de la propia Escritura, al punto, número 1, que Tomás, siendo un discípulo de Jesús, no sabe ni para dónde Jesús va, ni cuál es el camino, ¿verdad? Pero es que a ellos, a los propios discípulos, les costó aceptar después la resurrección de Cristo. Cuando llega el momento de que apresan a Jesús, todos salen corriendo. Ay, no recuerdan que ya Jesús lo había dicho, que era necesario que eso aconteciera, pero después resucitan y Tomás mismo sigue aún sin creerlo, porque teniendo a Jesús cerca no habían entendido todavía la magnitud y el tamaño de la obra de Jesús en sus vidas y en la historia de toda la humanidad. Se había torcido tanto el camino que Tomás mismo no lo sabe, pero también al punto de que los propios fariseos, viendo, no veían, y ellos mismos, escribas, fariseos, los conocedores de la palabra en ese tiempo, fueron los que crucificaron al Mesías que tanto esperaban, que llevaban años esperando y anhelando su venida. Se torció tanto el camino a la vista de ellos que no vieron la verdad cuando estuvo 3 años y medio frente a él. Bendito sea Dios. No fueron capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ahora pregunto, ¿puede entonces la verdad torcerse entre los creyentes? Dice la Escritura en 1 de Pedro 4:7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. 1 de Pedro 5:8 nos recuerda, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. 1 de Juan 4:1 nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Gálatas 1:8 nos dice, mas, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Estaba creyendo Pablo que podría existir la posibilidad que de entre de ellos mismos o de un ángel del cielo podría venir la torcedura del evangelio. Sí, según esta escritura sí. Y aquí un evangelio diferente, esta expresión evangelio diferente, cuando buscamos el significado en el Strong, significa, se refiere a en la proximidad de o junto a. O sea, otro evangelio próximo a el verdadero. Otro evangelio en la proximidad al verdadero. Otro evangelio puesto al lado del verdadero.
un evangelio paralelo al verdadero, pero no es el verdadero. Dice que ya sea alguno de nosotros, alguno de los creyentes, o un ángel del cielo, un mensajero del cielo, traiga una nueva que no es verdad. Dice, sea anatema, sea prohibida, sea rechazada, sea excomulgada, dice el significado de esta palabra. Sea echada fuera, no sea considerado. Conclusión. En lo oscuro todos estamos alertas, ¿verdad? Pero tenemos que también estar alertas en medio del día. Lo oscuro es malo, pero cuídate de lo claro. Analiza tu posición, tu proceder de hoy y examina a dónde vas. Que Dios le bendiga y el Señor tome la gloria.